Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su palabra, su perspectiva, su realidad. Hoy vamos a tratar de entender la segunda parte de la reflexión que empezamos ayer. Y vamos a entender el nuevo pacto, el desarrollo, cuáles son los objetivos, ¿verdad? Y qué significa en realidad esa cooperación con Dios, ¿verdad? Vamos a entrar en el texto, vamos a ver qué es lo que nos cuenta nuestro. Vosotros veis, pues, como el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y es interesante porque aquí hace una conexión que en realidad nos tendría que ayudar a entender el nuevo pacto, ¿verdad? Dice, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Dice, es esencial tener fe en Jesús y creer que se es salvo por medio de él. Pero hay peligro en tomar la posición que muchos toman al decir, soy salvo. Muchos han dicho, tienes que hacer buenas obras y vivirás. Pero aparte de Cristo, nadie puede hacer buenas obras. Y lo que trata de decirnos es precisamente de esta conexión vital con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Dice, muchos en la actualidad dicen, cree, solo cree y vive. Y en realidad es esto, esta es una idea y teniendo en cuenta que este texto es de 1892, hoy, tantísimo tiempo después, podemos ver que ha salido otro error, otra doctrina, otro entendimiento, ¿verdad? Pecamos hasta que Cristo viene. Eh, y no logramos entender esta conexión vital, ¿verdad? Con el Espíritu, con Cristo. La fe y las obras van juntas. El creer y el hacer se mezclan. El Señor no exige menos del alma ahora que lo que exigió a Adán en el paraíso antes de que cayera. Obediencia perfecta, justicia sin mancha. Y claro, nos manda directamente a Adán en Edén porque en realidad, si no logramos entender cómo Adán vivía en obediencia perfecta, en justicia sin mancha, nosotros tampoco lo podríamos entender hoy. Y quizás alguno podría estar tentado y decir, un momento, nosotros no estamos como Adán en Edén. Claro, vais a ver que el texto nos va a decir una cosa. Esto es falta de fe, es no creer a Cristo, no creer en Cristo y en su obra en realidad. Porque Cristo, a partir del Pentecostés, nos conecta consigo mismo, con su espíritu, ¿verdad? Y por lo tanto, a través de su espíritu, Él nos dice que nosotros podemos ser vencedores como Él fue vencedor. ¿Por qué no lo somos? Porque no creemos. Esta es la clave, ¿verdad? Dice, a ver si me deja esta dichosa tos, porque veo que no se va. La exigencia de Dios bajo el pacto de gracia, ¿entendemos de lo que nos habla? Nos habla del pacto de la gracia, del nuevo pacto, ¿verdad? Y dice, la exigencia de Dios bajo el pacto de gracia es tan amplia como la exigencia que hizo en el paraíso. Armonía con su ley, con él mismo, con su espíritu, ¿verdad? Que es santa, justa y buena. El Evangelio no debilita las exigencias de la ley, sino que la exalta y la hace honorable. Bajo el Nuevo Testamento no se exige menos de lo que se exigía bajo el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento estaba Cristo mismo, ¿verdad? Estaba la presencia de Cristo mismo en el santuario con su pueblo, ¿verdad? Dice que nadie se haga con el engaño tan agradable para el corazón natural de que Dios aceptará la sinceridad, no importa cuál sea la fe, no importa cuán imperfecta sea la vida.
Dios exige de su Hijo una obediencia perfecta. Ayer me hace sonreír, aunque en realidad esto da ganas de llorar, ¿no? Ayer me ponía alguien un mensaje, dice, todo esto es mentira. Claro, como os he dicho, yo creo en la libertad total y su mensaje está ahí, ¿verdad? A pesar de que desde mi perspectiva es una basura, ¿no? Porque claro, cuando uno dice todo es mentira, a ver, amigo mío, ¿tú eres Dios o qué? ¿Cómo que todo? ¿Te lo sabes todo? ¿Lo tienes todo tan claro? ¿Te estás tan seguro que todo es mentira? Por el otro lado, veo mucha consternación de la gente, ¿verdad? Y precisamente porque no entendemos esta obra, ¿no? No la entendemos, desgraciadamente. Por eso no colaboramos. Y cuando Dios nos dice lo que nos dice, en el fondo, en la última instancia, es que no creemos. Y el texto nos hablará también de esto. No creemos a Cristo. No solo desconocemos su obra, incluso cuando se nos da a conocer, no la creemos. No creemos que esto es posible en nuestras vidas. Desgraciadamente, esta es una realidad. Hay una parte de vosotros que sí, entienden y al menos, aunque no la hayan entendido hasta ahora en toda su profundidad, al menos aprecian, ¿verdad? Que, que puedan entender, ¿verdad? Tienen la oportunidad de entender la profundidad del nuevo pacto, ¿verdad? Porque mucha gente, yo sé que justo estos temas coinciden con la escuela sabática y que habla del nuevo pacto, ¿verdad? Pero, ¿qué diferencias, no? ¿Cómo entendemos nosotros el nuevo pacto hoy y de qué nos habla Dios? 1892, ¿verdad? Por eso no entendemos y tampoco aceptamos que nos hemos desviado tanto que hoy nos resulta imposible creer todas esas cosas, ¿verdad? En esta conexión vital con el Espíritu de Cristo y tan relevante que es para nuestra vida, y lo vamos a ver en el texto, ¿verdad? Tan imprescindible, tan fundamental, que llega a tal punto que nos dice que no vamos a entrar en la boda. Si nuestro carácter no llega a la semejanza de Cristo, no entraremos en la boda. Es así de claro. Desgraciadamente no lo creemos, como lo dije antes. No creemos. Esta es la dura realidad. Nosotros no creemos lo que nos dice aquí, ¿verdad? Dice, Dios exige de su Hijo una obediencia perfecta. Y como resultado, las doctrinas que tenemos. Tú solo cree lo que nos dijo antes, cree, solo cree y vive, o la otra parte, pecamos hasta que Cristo viene. ¿De dónde resulta esto? De esta falta de fe. Dios nos dice una cosa y nosotros decimos lo contrario. Esta es la dura realidad. No es que dé gusto decirla, pero hemos de mirar con honestidad, ¿verdad? No queremos mentiras, queremos la verdad. Al menos esa poca gente que aprecia la verdad y que quiere ser salva, quiere glorificar a Dios, quiere andar por el camino del Maestro, ¿verdad? Los demás, pues, cada uno va con su imaginación. Eh, no voy a decir muchas otras cosas, ¿no? Porque es que escucho cada cosa que da miedo, ¿verdad? Para cumplir las exigencias de la ley, dice, nuestra fe debe captar la justicia de Cristo, aceptándola como nuestra justicia. Mediante la unión con Cristo, mediante la aceptación de su justicia por la fe, podemos estar capacitados para obrar las obras de Dios, dice, para ser colaboradores de Cristo. Y yo quiero ver el valiente que realmente se cree esto de verdad. Porque dice, mediante la unión con Cristo,
mediante la aceptación de su justicia por la fe. Cuando dice su justicia por la fe, no se refiere solamente el perdón del pecado que tuvo lugar en la obra que Cristo hizo a la cruz, sino es también su obra hoy en mi vida, porque eso es lo que trata de decirme, ¿verdad? Yo tengo que aceptar por fe esta obra de Cristo hoy y que yo mediante Él, junto con Él, cooperando con Él, ¿verdad? Dice, podemos estar capacitados para obrar las obras de Dios. ¿Qué significa esto? Vida transformada, vida santificada, ¿verdad? Dice, para ser colaboradores de Cristo. Dice, si estáis dispuestos a ir a la deriva con la corriente del mal. ¿De qué está hablando corriente del mal? ¿A qué se refiere? A estas falsas teorías y doctrinas, ¿verdad? Dice, si estáis dispuestos a ir a la deriva con la corriente del mal y no cooperáis con los agentes celestiales para refrenar la transgresión en vuestra familia y en la iglesia, a fin de que se introduzca la justicia eterna, rebosamos de fe. Nos dice, no tenéis fe. Y si no tenemos fe, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Espero que podamos entender las profundidades, mis queridos hermanos, porque os dije, y cuando os dije ayer, eh, probablemente que a alguno le parece unas cosas sencillas, pero esto es simplemente porque no ha pasado de la primera capa superficial, no entiende la profundidad de este mensaje, ¿verdad? Cuando les dije que lo que más me ha costado entender es precisamente esta conexión con Dios, esta obra conjunta de cooperación, sin la cual no seremos salvos. Es así de claro. Lo dijo antes, no tenéis fe. Si no tienes fe, no tienes nada. No tienes nada, todo es en vano, ¿verdad? Dice, la fe obra por amor y purifica el alma. Y nosotros decimos, la fe obra por amor y peca hasta que Cristo viene. Tremendo, ¿verdad? Yo sé que es duro, parece duro lo que estoy diciendo, pero es que esta es la teología de hoy. Tú te vayas a donde vayas en este mundo y esto escucharás. Que nosotros no podemos, que vamos a pecar hasta que Cristo viene. La pregunta es ¿por qué? Porque no tenemos fe. No creemos a Cristo, no entendemos su obra. De cooperar ni hablamos. Esto es totalmente desconocido para nosotros, porque veo también la acogida de estos materiales, ¿verdad? Cada vez, cada vez menos gente ve estos materiales. Esto no me preocupa. No me preocupa porque yo hago la obra que tengo que hacer. Luego ya qué pasa a partir de ahí ya no es mi trabajo. Esto lo sabe el Señor. La obra está allí. Lo que hace cada uno después ya es su problema. Pero veo cada vez menos gente que ven estos materiales. Las excusas son múltiples, pero esto tampoco son relevantes. Yo veo materiales de horas, de horas. Si no a diario, casi todos los días. Y no tengo ni problema, yo no me quejo, no me quejo. No me quejo porque entiendo cuál es mi misión, entiendo cuál es mi obra, ¿verdad? Pero desgraciadamente, nuestra profunda realidad es precisamente lo que nos acaba de decir aquí. No tenemos fe, no creemos a Cristo, desconocemos su obra. La fe obra por amor y purifica el alma. Por medio de la fe, el Espíritu Santo obra en el corazón para crear la santidad en él. No puede ser. ¿Será verdad? Pero si no podemos, ¿no? Ah, me había olvidado que no creemos en esta obra.
El Espíritu Santo obra en el corazón para crear la santidad en él. Pero esto no puede hacerse a menos que el agente humano trabaje con Cristo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el agente humano no se ha enterado de esta obra. El agente humano no se ha enterado de esta obra. ¿Cómo va a cooperar con Cristo cuando no se ha enterado de esta obra? En realidad. Dice, solo podemos ser aptos para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón. No sé si habéis escuchado bien lo que dijo. Solo podemos ser aptos para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón. Porque debemos tener la justicia de Cristo, su Espíritu, como credencial si queremos tener acceso al Padre. Para que podamos tener la justicia de Cristo, dice, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu para ser partícipes de la naturaleza divina. Dice, es obra del Espíritu Santo elevar el gusto, santificar el corazón, la mente, ennoblecer al hombre entero. Pero Señor, no podemos. Tu pueblo dice que va a pecar hasta que Cristo viene. No podemos, no creemos que esto es posible. Nosotros no creemos que esto es posible. Espero que podamos entender, mis queridos hermanos, dónde estamos de verdad. No donde nos gusta o donde nos imaginamos el cuadro que nos pintamos nosotros y todas nuestras formalidades. Espero que podamos entender la profunda realidad. ¿Cómo hemos llegado nosotros hasta tal punto de desconocer por completo la obra de Cristo? Es más, no creer que sea posible. Esta es nuestra desgraciada realidad. Que el alma mire a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que, que quita el pecado del mundo. Dice, nadie será obligado a mirar a Cristo. Pero la voz de la invitación suena en anhelante súplica. Mira y vive, dice. Al mirar a Cristo, veremos que su amor no tiene parangón, que ha tomado el lugar del pecador culpable y le ha imputado su justicia sin mancha. Cuando el pecador ve a su Salvador muriendo en la cruz bajo la maldición del pecado en su lugar, contemplado su amor perdonador, dice, el amor se despierta en su corazón. Pero nosotros, ¿qué hicimos aquí? Nosotros entendemos este texto no solo para el pasado, para el tiempo que hemos desconocido a Cristo, sino que nosotros necesitamos un sustituto hasta el final del tiempo. Y dice, Él hará lo que haga falta, nosotros solo creer y seguir para adelante. Y nosotros hemos puesto aquí decir que Él imputa su justicia sin mancha, no solamente para el tiempo de desconocimiento, porque para aquello yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque esto era para aquello, es para aquello. Es decir, para el tiempo que yo no conocía a Cristo, que vivía desgraciadamente, ¿verdad? Como vivía, pero en el momento que yo conozco a Cristo, acepto su justicia imputada, es decir, su obra hasta la cruz, pero que en el momento que yo entiendo esta obra, recibo perdón. A partir de este momento, dice, en mí se tiene que despertar el amor de Dios. Y cuando dice se despierta el amor, ¿qué quiere decir? Se despierta el espíritu, ¿verdad? Y me doy cuenta que hay una justicia. Hay una justicia de Dios, no solo el amor. Ayer lo hablamos. Dios me enseña su amor. Y su máxima expresión de amor es enviar a su hijo a la cruz, a morir por mis pecados. Pero una vez que yo ya haya aceptado esta situación, a partir de este momento yo
estoy capacitado en este momento de tomar una decisión con conocimiento, ¿verdad? ¿Y cuál es esta decisión? ¿Sigo pecando? ¿Sigo diciendo que el Espíritu de Cristo es impotente en mi vida y que no es capaz de obrar santidad? Pues ¿qué nos dijo hasta aquí? Que esto es falta de fe, que no lo creemos. ¿Y nosotros qué hicimos? Nosotros andamos con la justicia imputada de Cristo de la cruz hasta el final del tiempo. ¿Y es así como glorificamos a Dios? ¿Es así? No entendemos el Evangelio, queridos. No entendemos el Evangelio. Por eso os contaba yo que hemos mezclado la teología del lugar santo con el día de la expiación y hay un cacao mental en nuestra mente que no hay forma de entender. Y lo peor de todo, que alguien nos ha engañado que en esta condición seremos salvos. Esto es lo peor de todo. Dice, el pecador ama a Cristo porque Cristo le ha amado primero. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Ups. ¿No es una sustitución permanente? O sea que tengo que experimentar el amor de Cristo y cuando experimento el amor de Cristo dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Uf, nos metimos en problemas, ¿verdad? El alma arrepentida se da cuenta de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice. El Espíritu de Dios obra en el alma del creyente, permitiéndole avanzar de una línea de obediencia a otra, pasando de fuerza a mayor fuerza, de fuerza a mayor fuerza, de gracia a gracia en Cristo Jesús. ¿Y entendimos nosotros esto en verdad? Más allá de declaraciones, simplemente. ¿Lo convertimos en una vida transformada en verdad? Dice, Dios condena justamente a todos los que no hacen de Cristo su Salvador personal. ¿Y qué es lo que me quiere decir aquí? Que Dios condena a todos aquellos que no creen que Cristo puede obrar hoy en mi vida santidad, un carácter según la imagen de Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice, pero perdona a toda alma que acude a Él con fe y la capacita para obrar las obras de Dios. Y por la fe, ser uno con Cristo. La gran pregunta aquí es, ¿se puede ser uno con Cristo pecando? Buena pregunta. Jesús dice de estos, yo en ellos y tú, el Padre, en mí, para que sean perfectos en uno, en el Padre. Y fijaos lo que nos dice aquí entre corchetes, no los puse yo, es tan original. Dice, esta unidad trae la perfección del carácter. Ups, qué palabra. Ay, cuando escuchamos perfección de carácter, se nos pone los pelos como de gatos, ¿verdad? De gato asustado me refiero. Porque esto no se lo cree nadie. Pero ¿qué nos dice Dios, queridos? La clave aquí es no lo que yo creo, lo que yo me he montado, la teología que escucho o lo que a mí me parece. No. ¿Qué me dice Dios? Y dice Dios, Jesús dice de estos, yo en ellos, o sea, Cristo en nosotros. Y dice, y tu Padre en Cristo, y tú en mí, para que sean perfectos en uno. ¿En quién? En el Padre, ¿verdad? Dice, esta unidad
trae la perfección del carácter. ¿Y quién se la cree? Y para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como a mí me has amado, el Señor ha hecho todas las provisiones para que el hombre tenga una salvación plena y libre y sea completo en él. Espero que podáis entender, mis queridos hermanos, cuando yo os hablaba de que tanto me costó entender esto, porque espero que podáis daros cuenta de la complejidad de lo que estamos leyendo. Dice, el Padre en Cristo, Cristo en nosotros, y los tres seamos uno, dice. Es lo que dice el texto, ¿eh? Los tres seamos uno. Y cuando los tres somos uno, dice, esta unidad trae la perfección del carácter. ¿Y para qué necesitamos la perfección del carácter? Primero, al principio del tiempo de angustia seremos sellados en la verdad. Al final del tiempo de angustia somos invitados a la boda. Y participando en la boda recibiremos el decreto divino, es decir, el cambio de naturaleza. ¿Verdad? ¿Esto es fácil? Es fácil cuando trato yo de explicároslo, pero ¿lo hemos entendido hasta ahora? ¿Hemos entendido esta obra? ¿Vivimos conforme con esta obra? Tenemos este entendimiento y vais a ver cómo termina esta reflexión, ¿eh? Porque mucha gente cree que con formalidades será salva. Y no logra entender de por qué solamente un pequeño remanente será salvo. No logra entender. Yo tampoco lo entendí hasta que realmente en este año para mí fue un año tremendo. Revelación tras revelación tras revelación. Entendimiento sobre entendimiento. Me quedo impactado. Os lo digo honestamente. Y por eso no paro de trabajar. Porque me doy cuenta de la importancia que este mensaje tiene. Desgraciadamente, Satanás también obra. Y cada vez menos gente lo ve y solo Dios sabe cuánta gente entiende de los que ve. Pero está claro que cada vez menos gente lo ve. También es verdad que yo no puedo competir con programas de televisión, con shows, con partidos de deportes y de todas esas cosas. Pero claro, esto es una elección, ¿verdad? Yo estoy en este camino. ¿Qué le impide a cualquier otro estar en este mismo camino? Una elección. ¿Qué? Entender la profundidad de esta obra. Lo que esto significa para mí y para todos los que me rodean. Es decir, el mundo. Dice, Dios quiere que sus hijos tengan los rayos brillantes del sol de justicia, para que todos tengan la luz de la verdad. Dios ha provisto la salvación para el mundo a un costo infinito, incluso mediante el don de su Hijo unigénito, el Consolador. ¿Verdad? El don de su Hijo unigénito, su Espíritu, que hoy obra en nosotros. Justicia, ¿verdad? El apóstol pregunta, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas gratuitamente? Esto es lo terrible de toda esta obra. Porque curiosamente no tenemos que pagar nada, simplemente hemos de cooperar con Cristo. No tenemos que pagar nada. Solo tenemos que entender la obra de Cristo y cooperar con Él, nada más. Y aún así, no entendemos. Dice, entonces, si no nos salvamos, la culpa no será de Dios, sino de nosotros, que no hemos cooperado con los agentes divinos. Qué sencillo
Y qué complejo, ¿verdad? Dice, nuestra voluntad no ha coincidido con la de Dios. Porque teníamos otras cosas que hacer. Es que tenemos que ganar dinero, pagar casas, coches y todo tipo de lujos y de cosas. Y luego hay películas, cine, espectáculos, tele, no sé qué, no sé cuánto. No tenemos tiempo para estar de la palabra de Dios. Para que lo haga quien tiene que hacerlo, ¿verdad? Que es que vamos el fin de semana y nos lo cuenta el pastor, ¿verdad? Él nos dice esas cosas. Y ya está, y somos salvos, porque total el pastor me dice, no, no te preocupes, solo tú por fe, salvo, punto. Y dice, nuestra voluntad no ha coincidido con la de Dios. Y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que espera Él de nosotros? Vamos a verlo, porque en este texto nos lo va a revelar, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. El Redentor del mundo vistió su divinidad con la humanidad para poder llegar a la humanidad. Pues se necesitaba lo divino y lo humano. ¿Y por qué dice esto? Porque se necesitaba alguien igual que Adán para que pueda rescatar a Adán. Y dice, pues se necesitaba lo divino y lo humano para traer al mundo la salvación que necesitaba el hombre caído. La divinidad necesitaba de la humanidad para que la humanidad pudiera ofrecer un canal de comunicación entre Dios y el hombre. El hombre necesita un poder fuera y por encima de sí mismo que le devuelva a la semejanza de Dios. Y el único ser en este universo que puede hacer esto es Cristo, el que se despojó de sí mismo, de ser Dios, y vino a la tierra como un ser humano en donde habitaba el Padre. Y es así como Él abrió un canal de comunicación entre Dios y el hombre. Pero el hecho de que necesite la ayuda divina no hace que la actividad humana sea innecesaria. Dice, se requiere la fe por parte del hombre, porque la fe actúa por amor y purifica el alma. ¿Entendéis la obra conjunta? La fe se apoya en la virtud de Cristo. El Señor no quiere que el poder humano se paralice, sino que cooperando con Dios, el poder del hombre pueda ser eficaz para el bien, dice. Dios no quiere que nuestra voluntad sea destruida, porque es por medio de este mismo atributo que debemos realizar la obra que Él quiere que hagamos, tanto en el país como en el extranjero, es decir, el mensaje que hemos de dar al mundo. Pero ¿de qué nos habla aquí, mis queridos hermanos? Ayer lo nombramos, os lo expliqué de nuevo, ¿verdad? Lo digo en tantas ocasiones. Aquí lo que trata de decirnos es el conflicto que había en el cielo. Lo que trata de decirnos es que sin el Espíritu de Dios, nosotros no podemos obrar. Y que con el Espíritu de Dios podemos obrar. ¿Verdad? Una vez que tenemos el Espíritu, podemos obrar cooperando con Él. Porque esta cooperación no es solo ahora, queridos. Este pacto es eterno. Eso es esta es la lección que nos trata de ayudar a entender, que este pacto es eterno. Que nosotros vamos a cooperar con el Espíritu de Dios eternamente. Y esto es lo que trata de ayudarnos a entender. El último día en la tierra será el primer día en el cielo. No cambiará nada. Eso es lo que trata de decirnos. No cambiará nada, sino que nosotros ya hemos aprendido a cooperar con el Espíritu de Dios. Eso es la lección que trata de ayudarnos a entender, que sin Él no podemos hacer nada, pero Él sin nosotros tampoco. Por lo tanto, es necesaria la cooperación.
no solo ahora, la eternidad. Y es así como hemos de aprender nosotros vivir en santidad, aprovechando, ¿verdad?, de este poder que se nos pone a nuestra disposición. Y esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, Él ha dado a cada hombre su trabajo, y cada verdadero obrero arroja luz al mundo. Dice, cada verdadero obrero arroja luz al mundo. Es decir, en él se ve vida transformada, un espíritu dispuesto, abnegado, ¿verdad? Porque está unido a Dios y a Cristo y a los ángeles celestiales en la gran obra de salvar a los perdidos. Pero es que nosotros ni siquiera esto ya lo entendemos. Porque con la tranquilidad que estamos, ni siquiera esto se ve, ¿verdad? Dice, por la asociación divina, se vuelve más y más inteligente en la realización de las obras de Dios. Al obrar lo que la gracia divina obra, el creyente se engrandece espiritualmente. El que trabaja de acuerdo con la capacidad que se le ha encomendado, se convertirá en un sabio constructor para el maestro, porque está bajo el aprendizaje de Cristo aprendiendo a obrar las obras de Dios. No rehuirá las cargas de responsabilidad, pues se dará cuenta de que cada uno debe levantar en la causa de Dios en la medida de su capacidad y se coloca bajo la presión del trabajo. Pero Jesús no deja que su siervo dispuesto y obediente sea aplastado. No es el hombre que carga con pesadas responsabilidades en la causa de Dios el que necesita tu compasión, porque es fiel y verdadero en la cooperación con Dios. Y a través de la unión del esfuerzo divino y humano, la obra se hace completa. Es el que rehuye las responsabilidades, el que no se da cuenta del privilegio al que está llamado, el que es objeto de compasión. ¿Y qué es lo que nos trata de decir aquí, mis queridos hermanos? Dios nos invita a todos en esta obra. Nos invita a todos. Y nos dice, mira, mientras más involucrado estés en la obra, más poder, más entendimiento, más santificación, más perfección recibes. Cuanto más involucrado. Pero tienes que entender que toda esta carga no está solo sobre ti, sino que tenemos que estar en esta cooperación con Dios, ¿verdad? Y dice, el que rehuye esta responsabilidad, dice, el que no se da cuenta del privilegio al que está llamado, es decir, a esta conexión y cooperación con Dios, el que es objeto de compasión. Es decir, necesitamos experimentar esto. Esto es lo que trata de decirnos, es una experiencia. Este Dios personal es como cuando tienes un amigo que está contigo todos los días. Pues Cristo está conmigo en todo. Entonces yo siempre me comunico con Él. Le pido ayuda, le pido que me haga entender cosas. Esta es una experiencia real. El mundo te dirá, estás loco. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo vivo con Cristo. Yo ando con Cristo. ¿Qué me importa lo demás? Confío en Él. Esa es la fe, la auténtica fe, la que obra. Esta es la auténtica fe que nos trata de ayudar a entender esta cooperación, esta conexión, ¿verdad? De esto me habla. Y yo no me guío por el mundo, porque el mundo tiene sus reglas y sus formas. Para mí, el verdadero mundo es el reino de Dios. Este es el que me importa. Yo vivo ya en este reino. ¿Recordáis que había textos cuando decía, aunque nos meta ya en su reino, a muchos no nos gustaría? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido precisamente esta conexión, esta cooperación con Dios todos los días. Que no hago yo lo que quiero,
sino que yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios y en todo momento pregunto, hablo con Él y espero respuestas. Y esto es una experiencia real. No es misticismo ni tontería, no os vayáis, no sé qué rollos. El que se va por ahí es porque, lo digo siempre, no tiene el espíritu correcto. Y no os creáis que no hay gente, ¿eh? El otro día me vi yo con uno que decía que la Tierra no es un globo, ¿no? Que es plana, la Tierra es plana. Digo, este sí que está loco, ¿eh? Satélites, fotografías, un montón de cosas que te está diciendo cómo están las cosas. Y uno lo ve y no lo cree. De no, que la Tierra es plana. ¿Y la Luna tampoco la ves? ¿Cómo es que la Luna es redonda y la Tierra es plana? En fin, el espíritu maligno hace esas cosas, por muy sorprendentes que sea. ¿Cómo creéis que este mundo ha llegado donde está? Porque un puñado de gente que tiene tanto dinero que no sabe ni cuánto tiene, ha decidido la suerte de la humanidad. Hoy mismo compartí un material en el Telegram. Sorprendente, sorprendente, increíble. Pero verdad, ayer os decía, o sea, ni funciona, nuestra imaginación no llega hasta dónde ha metido Satanás sus influencias y sus cosas. No, es que es casi increíble. Sin embargo, es verdad. En fin, fijaos lo que nos dice aquí. Dice, la edificación del reino de Dios se retrasa o se impulsa según la infidelidad o la fidelidad de los agentes humanos. ¿Qué nos acaba de decir? ¿Que Dios depende de nosotros? ¿Eso es lo que está diciendo? Dice, la edificación del reino de Dios, ayer lo hablamos, ¿no? Del santuario, se retrasa o se impulsa según la infidelidad o la fidelidad de los agentes humanos. La infidelidad a la causa de Cristo pone de manifiesto la falta de amor en el agente humano, la falta de su espíritu en nosotros. ¿Verdad? Este es el amor, su espíritu en nosotros. Nosotros no tenemos amor, a no ser que tengamos su espíritu. ¿Verdad? Dice, fue el amor de Cristo el que le obligó a venir a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero el amor de Cristo no parece constreñir a los que profesan su nombre, pues un sueño, como el de la muerte, se cierne sobre los agentes humanos. La obra de este espíritu maligno, ¿verdad? Que sigue obrando hoy y que mucha gente ni lo ve, ni lo entiende, ni lo cree. Pero está a la vista, ¿verdad? Y dice, un sueño como el de la muerte se cierne sobre los agentes humanos. Y la obra se ve obstaculizada por la incapacidad de lo humano de cooperar con lo divino. Dice, la incapacidad de lo humano de cooperar con lo divino. No entiende esta obra. Y ni se la cree tampoco. Dice, los hombres pueden rezar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice, pero no actúan según esta oración en sus vidas. ¿Por qué? Porque no la cree. Esta es la única explicación viable. No cree. Decimos formas, ¿verdad? Como los judíos. Rezamos formas. Pero no lo creemos. El cristiano vivo es aquel que no ha dejado su primer amor. Y su candelero no se ha movido de su lugar. Pero los que no mantienen su consagración a Dios son ciegos, dice. Los que no mantienen su consagración a Dios son ciegos y no pueden ver de lejos. Y han olvidado que fueron purificados
de sus antiguos pecados. Dice, han olvidado que en algún momento fueron perdonados y que a partir de aquel momento ellos tenían que haber vivido vidas santas, transformadas, santificadas. ¿Y han vuelto a dónde? A lo antiguo. Y por eso se han vuelto ciegos, no ven, no entienden nada. Sin embargo, creen que tienen a Cristo. Pero aunque seáis débiles, errantes, frágiles, pecadores e imperfectos, el Señor os ofrece la posibilidad de asociaros a Él, invitándoos a entrar en la instrucción divina. Uniéndote a Cristo, podrás realizar las obras de Dios. Sin mí, dijo Cristo, no podéis hacer nada. Debemos trabajar las obras de Cristo, aprender la lección que Él presentó a sus discípulos y reflejar su carácter al mundo. Isaías dice, tu justicia irá delante de ti, la gloria del Señor será tu retaguardia. Esta es la justicia de Cristo que va delante de nosotros y la gloria del Señor ha de ser nuestra retaguardia. Dice, vosotros, iglesias del Dios vivo, estudiad esta promesa y considerad como vuestra falta de fe, de espiritualidad, de poder divino, está obstaculizando la venida del reino de Dios. ¿Y de qué nos habla? 1888, rechazo de la justicia de Cristo, es decir, del nuevo pacto, y deambulamos por el desierto. El pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios, dice que espera que Cristo venga, y Dios dice, no puedo venir, porque no entendéis la obra, no entendéis lo que tenéis, no entendéis vuestra misión, no entendéis que tenéis que cooperar conmigo, no entendéis que con vuestras vidas, tal como están, no podéis entrar en el reino. Y eso es lo que nos trata de decir. Vosotros, iglesias del Dios vivo, estudiad esta promesa y considerad como vuestra falta de fe, de espiritualidad, de poder divino, está obstaculizando la venida del reino de Dios. ¿Y se lo cree el pueblo de Dios hoy? ¿Qué va? ¿Qué va? Si todos vosotros fuerais misioneros vivos, el Evangelio sería proclamado rápidamente en todos los países, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Esta es la obra que debe realizarse antes de que Cristo venga con poder y gran gloria. Dice, hago un llamamiento a la iglesia para que ore fervientemente a fin de que comprenda sus responsabilidades. ¿Son ustedes individualmente obreros junto con Dios? Dice individualmente. ¿Entendéis lo que dice? No esperes que la iglesia o no sé quién, no. Dice, tú, yo. ¿Soy yo individualmente obrero junto con Dios? Si no es así, ¿por qué no? ¿Cuándo piensan hacer la obra que Dios les ha asignado? ¿A quién? ¿A la iglesia o a no sé quién? No. A mí, me pregunta a mí. A mí me pregunta. ¿Cuándo pienso cooperar con Dios en hacer esta obra? ¿Cuándo pienso hacerlo? Dios está trabajando. Los organismos, los agentes del cielo, están trabajando para que se cumpla la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El hombre, atentos a lo que nos dice aquí, dice, el hombre es el agente a través del cual Dios trabaja para el hombre. Y sin embargo, qué pocos se han entregado sin reservas a trabajar las obras de Dios. El hombre no puede realizar nada sin Jesús. Y sin embargo está dispuesto de tal manera en el plan de salvación que su gran objetivo no puede consumarse sin la cooperación humana. ¿Entendemos lo que está diciendo?
Entendemos el amor de Dios, que Él ha encomendado la obra final en manos del hombre, en la obra de salvación del hombre en la tierra. ¿Entendéis lo que está diciendo aquí? Hemos de glorificar a Dios, queridos. Esta es la última obra, esta es la obra encomendada al hombre. Ha de glorificar a Dios, ha de decir al universo que su ley es buena, que su espíritu en nosotros es todo lo que necesitamos. Lo queremos. Sin Él no podemos vivir en perfecta armonía con su carácter. De esto se trata, queridos. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Nuestro trabajo puede parecer pequeño y sin importancia. Dice, y sin embargo, somos obreros junto con Dios. Jesús nos ha dado todas las bendiciones temporales y espirituales. Murió para propiciar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Él ha enviado la luz y la verdad para que caminemos en los rayos del sol de justicia y no en las chispas de nuestro propio fuego, no en nuestras falsas doctrinas, falsos entendimientos y nuestras, en fin, organizaciones, iglesias y tal, defendiendo lo indefendible, en lugar de glorificar a Dios. Vidas transformadas, vivas, activas, que proclamen la gloria de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, dice, porque le veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza en Él aprende de las Escrituras que debe ser un obrero junto a Dios. No puede haber tal cosa como un cristiano perezoso. Y el que es así no es cristiano, porque por eso dice, no puede haber tal cosa como un cristiano perezoso. O es perezoso o es cristiano. Porque la gracia de Dios que trae la salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Atentos para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de las buenas obras. Y su pueblo cree que él va a pecar hasta que Cristo viene. Esto no tiene sentido, queridos. No tiene sentido. Cristo espera purificar para sí un pueblo y su pueblo cree que puede seguir sin purificar hasta que Cristo viene. Esto es locura. Esto es locura. Fijaos lo que nos dice. Los que esperan contemplar un cambio mágico en sus caracteres, sin un esfuerzo decidido de su parte, se verán decepcionados. No pasará. Con nuestros limitados poderes, debemos ser tan santos en nuestra esfera como Dios es santo en la suya. En la medida de nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad, el amor y la excelencia del carácter divino. Es decir, hemos de glorificar a Dios. Y por esta razón hemos de beber de la fuente viva. Como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe tomar la impresión del Espíritu de Dios y retener la imagen moral de Cristo. Hemos de llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, realizando en nuestra experiencia el vigor y la perfección de la vida espiritual. ¿Entendéis por qué me ha costado tanto entender esto?
¿Entendéis la complejidad de esta obra, queridos? Y que nosotros creemos que nada, solo tenemos que esperar que Cristo venga, quitando de medio de nosotros esta obra, saltándonosla, y creer que de esta manera vamos a entrar en la boda del Cordero. Y aquí nos dijo, los que esperan contemplar un cambio mágico en sus caracteres, olvídese que esto no va a funcionar así. No va a ser así. Dice, hemos de mirar a Jesús y al contemplarlo, hemos de ser cambiados. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ya hemos hablado de qué significa que te conozcan. Estén unidos a ti, unidos. Esto significa que te conozcan, el matrimonio, ¿verdad? Dice, el que viene de arriba está por encima de todo. El que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todo. Porque el que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Porque Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y cuidado, porque cuando nos dice aquí el que cree en el Hijo, ha de creer en toda esta obra, lo que acaba de decirnos. Esto significa creer en el Hijo. Dice, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque esta obra, lo que acabamos de comentar hasta aquí, se cumple en él. Y el que no cree en el Hijo, no verá la vida. ¿Entendéis? El que no cree, no entiende esta obra, no cumple nada y no participa de la boda, no será salvo. ¿Por qué? Porque no ha creído en Cristo, en esta obra precisamente, en esta obra de cooperación, en la unión de lo divino y lo humano. Dice, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ay, espero que no sea nuestra experiencia, mis queridos hermanos. Dice, Jesús vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. De esto dice el Salvador, el Padre mismo os ama, porque me habéis amado y habéis creído que he salido de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado, y les he declarado tu nombre y lo declararé, para que el amor con que me has amado esté en ellos, el espíritu con cual me has amado, ¿verdad? Esté en ellos y yo en ellos. Cristo vino a revelar al mundo el conocimiento del carácter de Dios, del que el mundo estaba desprovisto. Este conocimiento fue el principal tesoro que encomendó a sus discípulos para que lo comunicaran a los hombres. Y ahora pregunto, si nosotros no entendemos esta obra, no glorificamos el carácter, ¿verdad? No damos a conocer el carácter de Dios, no glorificamos a Dios con nuestras mismas vidas, ¿seremos salvos? Pues no es esta la obra de Cristo. Fijaos, vamos a leer de nuevo para que entendamos. Dice, Cristo vino a revelar al mundo el conocimiento del carácter de Dios, del que el mundo estaba desprovisto. Este conocimiento fue el principal tesoro que encomendó a sus discípulos para que lo comunicaran a los hombres. ¿Y cuál es nuestra obra? Esta misma. Dice, la verdad de Dios había estado oculta bajo una masa de tradición y error. ¿Y hoy? ¿Entendéis la obra? Las ofrendas de sacrificio que se habían instituido para enseñar a los hombres la expiación vicaria de Cristo, para enseñarles que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, se había convertido para ellos en un obstáculo. ¿Y nosotros hoy? ¿Entendemos la obra de Cristo?
¿No experimentamos lo mismo? Espero que podamos darnos cuenta, ¿verdad? Todo lo que era espiritual y santo estaba pervertido para su oscura comprensión. Actualizad, ¿verdad? Estaban cegados por el orgullo y los prejuicios, de modo que no podían ver el final de lo que había sido abolido. Jesús vino a cambiar el orden de las cosas que entonces existían y a revelarles el carácter del Padre. Descorrió el velo que ocultaba su gloria a los ojos de los mortales y puso de manifiesto al mundo el único Dios verdadero y vivo, cuyo conocimiento correcto es la vida eterna. Cuyo conocimiento correcto es la vida eterna. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra primera obra? Necesitamos entender la verdad pura, tal como está en Jesús. Eso es lo que trata de decirnos aquí, sin la cual no hay vida eterna. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar también. Espero que podáis entender la obra que tenemos por delante, queridos. Sin esta obra de cooperación con Dios, sin que nuestros caracteres sean cambiados, sin que estemos conectados con el Espíritu de Cristo y que juntos obremos, no podemos entrar en la boda del Cordero. Y después de entender todo esto, decidme, mis queridos hermanos, si nuestra experiencia como iglesia es esta. A mí me encantaría que sea así. Yo no quiero ser una voz de esta que todo el rato trata de sacar todo a relucir todas estas cosas. Pero la pregunta clave es, si no entendemos estas verdades, ¿seremos salvos? ¿Qué es lo que queremos? Formalmente ir a una iglesia, cumplir ciertas cosas y engañarnos que con esto somos salvos. ¿O queremos experimentar esta verdad, esta conexión, esta cooperación con Cristo, con su Espíritu, de tal manera que nuestra vida sea transformada de verdad y que testifique la gloria de Dios a un mundo en oscuridad? Espero que podamos entender la auténtica realidad, queridos. La verdad, tal como nos la revela Dios. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que podamos reflexionar nosotros mismos sobre esta misma reflexión, ¿verdad? Os la dejaré en la descripción como siempre. Y espero, mis queridos hermanos, que junto con Cristo podamos tomar decisiones en verdad y que experimentemos esta obra de cooperación con Cristo, sin la cual no seremos salvos. Ya nos lo dijo. Sin esta obra, sin esta cooperación, sin esta verdad, no seremos salvos. Simplemente nos estamos engañando. Esta es la realidad. Les deseo, mis queridos hermanos, que tengan un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.